enseñanza apostólica, la justicia, la palabra de justicia, el alimento espiritual de los hijos de Dios. Vamos a leer la escritura en Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14, a fin de comprender y obedecer acerca de un tema muy importante para nuestra vida espiritual, acerca del alimento espiritual que reciben los hijos de Dios y con el cual crecen. Alimento espiritual que Dios da a sus hijos. La escritura dice, primero voy a hacer una oración para que Dios haga entender y recibir para obedecer según su voluntad con su poder esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te pido que hagas entender esta enseñanza que tú traes en el Espíritu como revelación, como alimento espiritual para que tus hijos crezcan fuertes con tu voluntad. En el nombre de Jesús, fortalécelos, dales entendimiento, aumenta su fe, fortalece su fe, llénalos de poder con esta enseñanza. Que esta enseñanza sea el alimento espiritual que hace que crezcan según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. La escritura dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En Hebreos 5:13, esta escritura, estas palabras son muy importantes porque Dios revela a la palabra de justicia que Él habla como alimento espiritual que hace crecer a los hijos de Dios. Hebreos 5:13, la escritura dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahora, tanto después de nacer de nuevo, puesto que hay crecimiento con la palabra de justicia, que es el alimento espiritual, hay dos clases de crecimiento, niño espiritual y maduro espiritual. Ambos se alimentan con la palabra de justicia, pero la palabra de justicia para el niño es como la leche. No es profunda, pero es importante. En cambio, la palabra de justicia, en la que se alimenta al maduro espiritualmente, a los que han alcanzado madurez, se describe como el alimento sólido, una palabra de justicia más profunda. Ahora, la palabra de justicia es el alimento, porque la escritura dice, el justo por la fe vivirá, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que toda palabra que sale de la boca de Dios es alimento que da vida, a fin de que los hijos de Dios vivan su vida alimentándose bien para crecer fuertes con justicia. La palabra de justicia, porque la palabra de Dios hace que oigas. Al oír, la palabra de Dios es una enseñanza que produce alimento para ti cuando lo recibes por fe.
y aumenta tu fe y fortalece tu fe para que te alimentes con justicia. Por eso se habla de los frutos de justicia. Se describe la justicia como lo que da fruto. El fruto se come, es alimento. Por lo tanto, la palabra de justicia es la enseñanza de Dios para que vivas como justo, usando la fe con la cual puedes entender esa palabra de justicia, que te es alimento a fin de que vivas como justo con la palabra que te alimenta, la palabra de justicia, que hace que vivas como justo y crezcas para que primero participes de la leche y después participes del alimento sólido. La palabra de justicia es enseñanza que produce crecimiento y más madurez cada vez más. ¿Por qué Dios habla de la palabra de justicia? Porque es la justicia lo que rige, lo que se manifiesta en el reino de Dios. Jesús predicaba diciendo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La justicia es importante para Dios porque el reino de Dios funciona con justicia. Jesús describió una situación en la que una mujer iba donde un juez injusto y ella le decía al juez: hazme justicia de mi adversario. Y el juez no quería hacerle justicia por un tiempo, pero viendo que ella insistía constantemente, él dijo dentro de sí: por cuanto esta mujer me molesta, le haré justicia, no sea que me colme la paciencia. Así que el juez injusto dijo: ¿y acaso Dios no responderá a sus hijos que claman a él día y noche? Os digo que no tardará en responderles. Y esto revela dos cosas importantes: que el sistema de vida es un sistema basado en la justicia. Tú das justicia, tú haces justicia, recibes justicia, compartes justicia. El otro aspecto importante es que el juez injusto dijo que los hijos de Dios claman a Dios pidiendo justicia. Clamar no solo es, como se conoce a veces, el concepto y la actitud de orar fuertemente para que Dios te dé algo, sino que también es hablar.